no es del todo cierto porque el concubinato sí genera derechos y obligaciones cuando se cumplen los requisitos de ley, que los menciono brevemente. Se trata de una unión entre dos personas eh, que sin estar casados y sin impedimentos para contraer matrimonio, hacen una vida en común durante una temporalidad marcada por la ley. Por ejemplo, en el caso del Estado de México es 1 año, en el caso de la Ciudad de México son 2 años, o incluso puede ser desde antes si tienen hijos en común. Entonces, sí se generan derechos y obligaciones, por supuesto. Cada vez más se ha aparejado el concubinato a un matrimonio, excepto por la formalidad, aunque sí hay ciertas diferencias, sobre todo en el aspecto patrimonial. Pero fuera del aspecto patrimonial, en todo lo demás, no existe realmente ya una diferencia. Se generan los mismos derechos y obligaciones sucesorios, alimenticios, etcétera. Pongan mucha atención, derechos sucesorios, alimentarios, etcétera. Entonces, ya conocen un poquito la diferencia entre concubinato y matrimonio. Vamos a seguir arrancando con esto, pero pongan atención, aquellos que crean que, pues es que no me quiero casar, nada más quiero como probar, y si no funciona, pues entonces adiós, bye, ahí nos despedimos. Pues no es del todo cierto que no se generan derechos, por supuesto que sí, ahorita vamos a esa parte, ¿vale? ¿Qué requisitos, maestro, deben cumplirse para que una relación sea reconocida legalmente como concubinato? Bueno, esos requisitos han ido cambiando a través del tiempo y el concubinato es una de las figuras que más se ha modificado a través incluso de jurisprudencias y de criterios de la Suprema Corte. ¿A qué me refiero? Como lo dije anteriormente, los requisitos para que haya un concubinato se trata de una unión entre dos personas de carácter libre, por eso viene la confusión con el término de unión libre, pero la libertad o ese término de unión libre se refiere a la libertad de conciencia, de consentimiento, es decir, que no haya un forzamiento como tal. Tiene que haber una unión entre dos personas que tengan una intención de llevar una vida en común, que no estén casados entre sí y que no tengan impedimentos para contraer matrimonio. ¿Esto qué significa? En el Código Civil, o en todos los códigos civiles prácticamente de toda la nación, se señalan ciertos impedimentos para contraer matrimonio. Por ejemplo, la falta de edad requerida por la ley, el matrimonio subsistente con persona distinta, etcétera. Entre ellos vamos a tocar estos dos que son más importantes para nuestro tema. Eso significa de que, por lo menos de manera oficial, todavía se sigue considerando que aquella persona que esté casado con una persona distinta no puede unirse en concubinato con otra. Insisto que eso es de manera todavía formalista, pero ya hay criterios de la Suprema Corte que están rompiendo con este principio de la falta de matrimonio como elemento indispensable para el concubinato. Wow, muchísimas gracias por esa información. Y precisamente esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo puede una persona demostrar ante un juez que existió un concubinato cuando la otra parte lo niega? Porque esto es muy común. Sí, es correcto. Sí, esa también es una diferencia abismal en el concubinato en cuanto al matrimonio, porque en el matrimonio existe una constancia, por así decirlo, un acta que se realizó ante una persona dotada de fe pública, y entonces no hay duda de que existe un matrimonio cuando existe un acta de matrimonio, por supuesto. Claro. Pero en el caso del concubinato, cuando no hay un acta, si bien es cierto se trata de una unión de hecho, ¿esto qué significa? Que aunque no haya un documento como tal, se considera que existen derechos y obligaciones si se cumplen estos requisitos que señalamos hace ratito. Sí, para poder demostrarlo cuando hay alguna situación de controversia o cuando hay algún requisito ante una autoridad, por ejemplo, en caso de fallecimiento de uno de los concubinos para tener acceso a la afore, a la misma sucesión, sí se requiere finalmente de una declaración por parte del juez, en este caso, de que existe o existió un concubinato para poder generar esos derechos que sin este documento pues no se generarían. Insisto, en el caso del matrimonio no hay tanto problema porque ya existe el acta, pero en el caso del concubinato, en caso de controversia, sí se requeriría de un documento por parte del juez de lo familiar. ¿Qué se requiere para este documento? Demostrar que existieron los elementos que mencionamos anteriormente de acuerdo al Código Civil, que haya existido una vida en común, que no existan impedimentos para casarse y que haya transcurrido el tiempo señalado por la ley,
y eso evidentemente se va a demostrar con indicios y con pruebas suficientes que aunque la otra persona no esté de acuerdo en que se acredite el concubinato, pues si a juicio del juez se agotaron los extremos de la acción, es decir, se agotaron los medios de convicción y para el juez considera que verdaderamente existió un concubinato, aunque uno de ellos lo niegue, incluso puede negarlo en alguna situación pública, supongamos que en alguna declaración, en una escritura algo se consideró como soltero o se dijo ser soltero, eso no es prueba plena de que no haya concubinato. Si existen otros elementos que a juicio del juez sean suficientes, se va a considerar que sí existe el concubinato. Puede Claro. ser, perdóname, No, pueden adelante. ser fotografías, pueden ser declaraciones de testigos, pueden ser documentos en común, una serie ahí, pues yo les diría con los medios que la ley me dé y con los medios que tenga yo a mi alcance para tratar de demostrarlo. Claro, por supuesto. Sumando a eso, mi estimado amigo, para la gente y para los abogados también, si se tienen los elementos, pues simplemente hay que demostrarlo, ¿no? Los abogados sabemos que pues no es lo que cuentes, no es lo que digas, es lo que demuestres fehacientemente, obviamente. Y pues al final cada caso en particular es concreto, es una historia única, ¿no? Entonces hay que meterse de fondo a estudiar la cuestión de cada pareja, de cada persona, de cada historia y a llegar de elementos y hacer del conocimiento al juez lo que tengo para acreditar mi dicho. Es decir, como les decía, no es solamente contar la historia, ¿no? Es acreditarlo, es demostrarlo fehacientemente y pues ya la autoridad competente pues tomará, en este caso un juez de lo familiar, tomará la decisión pertinente en una sentencia. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta porque hay otra cuestión todavía más relevante. ¿Qué derechos tienen los hijos nacidos de un matrimonio o de un concubinato y existe alguna diferencia jurídica entre ellos? No, aquí hay que distinguir. Una cosa es la unión de pareja como tal, ya sea dentro de un matrimonio o dentro de un concubinato, y otra cosa es los derechos y obligaciones respecto a los hijos. En realidad, los hijos tienen derechos y obligaciones intrínsecas, independientemente si se trata de un matrimonio, de un concubinato, de un amaciato o de lo que sea. Es decir, los hijos nacidos dentro de matrimonio, dentro de concubinato, fuera de matrimonio, fuera de concubinato o como sea, eh, valga la expresión, tienen exactamente los mismos derechos unos de otros. De repente es muy cuestionable algunos términos que nos encontramos en la ley cuando se refiere, por ejemplo, a hermanos y medios hermanos. En realidad, para efectos legales, se trata de hermanos, no importa si coincidan en ambos padres o en solo uno de ellos. Entonces, los hijos nacidos dentro de matrimonio o dentro de concubinato tienen exactamente los mismos derechos unos y otros. Bien, tomen en cuenta esa información, es muy importante. Y precisamente voy a mencionar un término social muy común, que todavía lo escucho mucho, mi medio hermano o mi media hermana. No existen los medios hermanos. ¿De qué parte de la mitad es tu hermano, no? O sea, o tu hermana. De la mitad buena, dicen. Sí, claro, de la buena mitad, ¿no? Los invitamos a que se quiten socialmente y coloquialmente ese término. Son hermanos, punto. No importa si por papá o por mamá, son hermanos. Aquí nos hacen una pregunta muy interesante. Michelle Salas, ¿la concubina tiene los mismos derechos que una esposa aunque no haya hijos de por medio? Hola Michelle, qué pregunta tan interesante. Bueno, si se configuran los elementos de un concubinato, sí se tienen exactamente los mismos derechos. Ahora, no sé si te refieres a que coincida un matrimonio con un concubinato, que esa pregunta es todavía un poco más complicada, Claro. porque vamos, o sea, si tú me preguntas si una persona que está casada, la esposa tiene ciertos derechos y obligaciones, son los cónyuges, en realidad no me gusta hablar si de hombre o de mujer porque ambos tienen los mismos derechos y obligaciones, que si ellos tienen los mismos que otras personas que solo están en concubinato, básicamente sí, excepto en el aspecto patrimonial. Más adelantito yo creo que lo vamos a platicar un poquito más acerca del aspecto patrimonial. Ahora, si te refieres a que haya coincidencia o que exista una persona casada que además se encuentra en concubinato, esa pregunta es un poquito más complicada por varios criterios que está tomando en cuenta la Corte, ¿no? Vamos, miren, les explico. El derecho está dejando un poquito atrás la situación positivista
de la ley, es decir, de acatar exactamente y exclusivamente y de forma cuadrada lo que dice la ley para encaminarse más hacia la justicia, en este caso a la protección de diversas formas de familia. Se están dando casos, por ejemplo, ¿sí? Perdón, pausa. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa, un corte comercial. Seguimos con la respuesta a esta pregunta. De igual manera los invitamos a que sigan haciendo sus preguntas. Aquí se las vamos a ir respondiendo, más aparte de las que ya tenemos planeadas. Y ahorita después del corte continuamos con esta respuesta. No se vayan. Estás escuchando Radio Mex, la radio de hoy. El mundo entero pone la mirada en el fútbol y en México se viven momentos inolvidables. Por eso llega Hola México 26, el espacio que te acompañará con toda la información, resultados, próximos encuentros, curiosidades, cultura, tradiciones y las historias que están marcando este evento deportivo. De lunes a viernes a las 5:10 de la tarde. Hola México 26, porque la pasión se escucha en Radio Mex. 20 años juntos. ¿Tu empresa genera valor para sus clientes, colaboradores y la comunidad? Participa en el Premio Nacional de Calidad. La máxima distinción empresarial de México. Inscríbete. Conoce más en vozdelasempresas.org. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. ¿Quieres llevar tu radio favorita siempre contigo? Descarga la app Radio Mex y disfruta de la música, noticias y entretenimiento en vivo. Tu estación, tu ritmo en tu celular. Radio Mex, donde estés estamos. Descarga con sistema operativo Android o iOS. ¿Buscas tus marcas favoritas y el mejor plan para disfrutar en grande? La mejor opción es Forum Buenavista, donde cada visita se convierte en una experiencia inolvidable. Descubre increíbles bazares, talleres para toda la familia y eventos especiales que harán de tu día algo único. Visítanos en Eje 1 Norte Mosqueta, número 259 en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Ciudad de México. Y vive grandes momentos con quienes más quieres. Síguenos en Facebook e Instagram como Forum Buenavista y entérate de todas las novedades. Forum Buenavista, donde están tus marcas favoritas y los mejores momentos. 20 años de historias, de voces que dejaron huella, de programas que marcaron época. Pues ahí está, todas las maneras en las que podemos contactar. Quédense con nosotros, vamos a tener regalos para que vayan al teatro el día de mañana, el día jueves. ¡Qué emoción! Sí, así que bueno, los consentimos en este Spectapop número 5. Bueno, pues comenzamos con la información. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Gómez. En serio, doy la bienvenida a este especial de Radio Mex Noticias. Juan Pablo II, el pescador mexicano. Estamos a unas horas de que Karol Józef Wojtyła sea beatificado. Esto en la Ciudad del Vaticano, en Roma. Me voy, pero no me voy, pues aunque me voy, de corazón me quedo. Para mí ha sido un placer llevarles este especial Juan Pablo II, el pescador mexicano, a través de la señal de Radio Mex. Radio Mex, 20 años juntos. Detrás de este partido hay colaboradores y empresarios que lo hacen posible. Los que construyeron el estadio, los que hacen los balones, los uniformes, los tenis. Detrás de tu vida están las empresas. Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Escucha Radio Mex Noticias y conéctate con Carlos Gómez Camacho. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde con la información más relevante a nivel nacional, estatal e internacional. Radio Mex, la radio de hoy. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
¿Acaso estás escuchando la radio solo? No sufras más y conéctate al Delicioso con Dani. 2 horas de hits del momento, la música que tú quieres oír y lo mejor del mundo del cine. No te lo pierdas, de 9 a 11 de la mañana, solo aquí en Radio Mix. ¿Cirugía plástica, moda o necesidad? Hay personas que van con el cirujano plástico como una moda y no por una necesidad. Porque la amiga, porque la hermana se operó y le encantó cómo quedó, pero no todos son candidatos de una cirugía plástica reconstructiva. Un experto en cirugía de busto, en cirugía de abdomen, viene al placer de vivir. El doctor Jorge Garza Serna, no te lo vayas a perder por el placer de vivir a través de esta estación. A mí sí me gusta. Radio Mex, 20 años juntos, de ser la radio de hoy. Estás escuchando Radio Mex, la radio de hoy. Apreciable público de Radio Mex, soy su servidor, el licenciado Carlos Avilés Poe. Estamos de regreso con el gran invitado que tenemos el día de hoy, con un tema muy interesante, matrimonio y concubinato. Estamos haciendo preguntas, estamos recibiéndolas de ustedes con mucho gusto. Les vamos a dar respuesta en cuanto nos sea posible. Vamos a seguir con este tema. Ya dimos algunas respuestas, algunas preguntas muy interesantes. Vienen precisamente las medulares, la columna vertebral de todo este tema. Y vamos a darle continuidad. Nos quedamos pausados en una pregunta que nos hizo Michelle Salas. Entonces ahí nos quedamos interrumpidos un poquito. Si gustas, continuamos con este preámbulo, Lick, y pasamos a la siguiente pregunta. Sí, claro que sí. Pues me quedé emocionado con mi respuesta. Claro. Bueno, vamos a retomar un poquito. La pregunta fue si tenían los mismos derechos las esposas que las concubinas, y bueno, a pesar de que no tengan hijos. El tener hijos no es un requisito indispensable para la existencia de un concubinato, siempre y cuando se den los demás elementos. El hecho de tener hijos anula la temporalidad. Lo explico de manera muy breve. Como expliqué, para que haya concubinato tiene que haber la intención de tener una vida en común, y que no haya impedimentos para contraer matrimonio por cierto tiempo y que estén juntos por cierto tiempo, dependiendo de la legislación local. En el caso de la Ciudad de México son 2 años, en el caso del Estado de México es 1 año. O antes, si tienen hijos, es decir, si tienen hijos en común, desde el primer día ya se reputa concubinato. Sin embargo, me estaba yo refiriendo sobre todo a explicar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis y jurisprudencias, ha señalado que el hecho de mencionar una temporalidad como requisito indispensable para que exista el concubinato es inconstitucional, es discriminatorio. Esto es algo muy, muy relevante, porque eso significa que eventualmente en las legislaciones pues van a tener que estar modificándose, y si no, bueno, pues en las personas juzgadoras ya el requisito del año, o de los 2 años, o de los años que sean, ya no va a ser tan determinante, siempre y cuando se demuestre que existía una vida en común y que había la intención de continuar con esa vida, e incluso sin tener hijos. Entonces, la respuesta sería, sí tienen los mismos derechos las esposas que las concubinas, aunque no tengan hijos, porque no es un requisito indispensable. Ok, contestada la pregunta de Michelle Salas. Vamos a pasar una muy solicitada, muy preguntada. ¿Cómo se determinan los derechos alimentarios entre cónyuges o concubinos cuando la relación termina? Muy bien, bueno, pues esto es una situación muy común, desafortunadamente, bueno, agradecemos los abogados que sea tan común, pero en el nivel social claro. Sí es preocupante que haya una necesidad de obligar a aquellos que tienen esa obligación a que cumplan, y que no sea de manera voluntaria. Evidentemente, la obligación alimentaria entre cónyuges o entre concubinos existe desde la unión, es decir, no se requiere propiamente de que haya una separación o un divorcio para que nazca esa obligación alimentaria. Ya existe desde que se unen, ya sea en concubinato o matrimonio. El Código Civil o los códigos civiles en general dicen los cónyuges deben darse alimentos entre sí.
Esto evidente debe reunirse con otro tipo de características, ¿no? Pero se refiere sobre todo a cuando uno de ellos necesita alimentos y el otro tiene la posibilidad de darlos, que es el primer requisito indispensable para que exista esta obligación. Alimentos, debemos recordar en materia jurídica, se refiere a comida, educación, vivienda, esparcimiento, medicinas, etcétera. O sea, eso es el concepto de alimentos. Entonces los cónyuges tienen que darse alimentos entre sí y los concubinos también. Ahora, cuando termina este matrimonio con un divorcio o en el concubinato con la separación, subsiste esta obligación alimentaria cuando se configuran estos elementos. Es decir, cuando uno de los dos, ya sea hombre o mujer, en México histórica y generalmente es la mujer, por raíces de idiosincrasia que tenemos, ¿no? Claro. En donde todavía siguen existiendo familias tradicionales donde el hombre es el generador de la riqueza, del proveedor, y la mujer es generalmente la que se queda en casa. No significa que eso esté bien, pero estoy hablando de que eso es lo que generalmente está pasando todavía. Pero en realidad la ley no distingue entre hombre y mujer, únicamente dice, si en un divorcio, en una separación, uno de los dos carece de los medios suficientes para subsistir y el otro tiene la posibilidad de darlos, entonces ahí se genera una obligación alimentaria, pero ya no como consecuencia del matrimonio del concubinato, sino por la separación de ellos. Y estoy hablando únicamente de la obligación alimentaria que ahora se conoce como pensión alimenticia asistencial, porque hay otro tipo de pensiones que más adelante vamos a tocar que nos complican un poquito la ecuación, pero entonces aquí los requisitos indispensables para la obligación alimentaria es la necesidad de uno de ellos, la posibilidad del otro y que sí está o haya existido un vínculo entre ellos. Chequen esos puntos y sumándole a la respuesta de nuestro gran invitado, que es mucha idea general que tiene la sociedad allá afuera, alimentos, pensión alimenticia, lo asocian, como dice la palabra literalmente, solamente a comida. No, ya lo dijo él muy claro, hago un poquito de hincapié en eso. Alimentos se refiere a todo lo que una persona necesita para su subsistencia, su buen desarrollo, en el caso de los menores, su bienestar en general. Es alimentación, techo, ropa, inclusive hasta la recreación, ¿vale? Entonces, la pensión alimenticia, los alimentos engloba todo lo que un ser humano necesita. No se encasillen solamente con los bienes consumibles, ¿no? Con la comida. Es en general todo. Y se supone, así lo dice la ley, así lo sabemos, así lo entendemos, que debe ser suficiente para sufragar todos esos gastos, ¿vale? Debe ser en teoría suficiente para sufragar todos esos gastos, ¿de acuerdo? Entonces pasamos a otra pregunta. ¿En qué casos puede solicitarse una pensión compensatoria o resarcitoria después de un divorcio o de la terminación del concubinato? Ya mencionó que hay diversos tipos de pensión alimenticia, mencionó la asistencial. Ahora vamos con los otros tipos de pensiones, que son la resarcitoria o compensatoria. Muy bien. Bueno, pues esta es una pregunta de las más complejas, por supuesto. Claro. Lo que nosotros conocemos como pensión, o que siempre ha existido como pensión alimenticia en caso de un divorcio, de una separación, ahora ya le podemos llamar pensión alimenticia asistencial, es decir, es la pensión que siempre hemos conocido de manera histórica, en donde uno de los dos al momento de la separación carece de medios para subsistir, el otro se los puede dar. Entonces, para asistir a esta necesidad se fija una pensión alimenticia y casi siempre tiene una temporalidad, normalmente es durante el mismo tiempo que duró el concubinato del matrimonio. Es decir, si el matrimonio duró 20 años, esa pensión alimenticia va a durar 20 años, ¿no? Esto es en algunos casos, en otros se deja de manera indefinida. Ahora, existen otro tipo de pensiones que ya ha considerado primero la Corte y después la ley, que obedecen a otro tipo de circunstancias, como es, por ejemplo, la pensión en su carácter resarcitorio. ¿A qué se refiere esta pensión de carácter resarcitoria? Cuando uno de los dos, insisto, históricamente es la mujer, pero cuando uno de los dos, la ley no... Que ya puede cambiar, ¿no? Claro, sí, y cada vez lo estamos viendo más, por supuesto. Y de repente se alarma a las personas de que es que como el hombre está demandando una pensión hacia la ex esposa. Pues sí, o sea, siempre ha existido esa posibilidad. Que no estuviéramos acostumbrados es otra cosa, pero ahora ya está siendo cada vez más común. Bien, si alguno de la pareja, de los miembros de la pareja,
se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos, sacrificando su independencia económica, por así decirlo. Vamos a suponer que haya durado un matrimonio, un concubinato 20, 25 años, y en algún momento pues la mujer, o el hombre, pero vamos a hablar de la mujer porque es lo más común, se dedicó a cuidar a sus hijos, a cuidar el hogar, a la administración de él, etcétera. Y a la postre, cuando hay una separación, pues hay aquí un desequilibrio económico muy importante, porque el hombre o la persona que se dedicó a trabajar o a levantar el negocio, pues es el que va a tener un reconocimiento profesional, va a ser el que tenga una experiencia laboral, va a ser el que cotizó al Seguro Social y va a tener una pensión que tiene su afore, etcétera. Y la persona, en ese caso en el ejemplo que poníamos, la mujer, se dedicó específicamente al hogar y a los hijos. Lo voy a decir como lo comenta la Corte. ¿Cuánto le costó a esta persona haberse dedicado al hogar y a sus hijos? En el buen y en el mal sentido de la palabra. ¿Cuánto le costó en el aspecto económico, familiar, de experiencia profesional? Hay personas incluso que tienen licenciatura y que nunca la ejercieron por dedicarse al hogar. Y bueno, no es lo mismo cuando tienen 20, 21, 25 años a cuando tienen 45, 50, atendiendo a la realidad social, pues no van a encontrar trabajo bien remunerado de manera fácil, sobre todo cuando no hay experiencia y cuando, bueno, pues en cualquier carrera el dejar de practicarla durante un cierto tiempo, pues te quedas atrás en muchas cosas. Todo eso se toma en cuenta para este tipo de pensión de carácter resarcitorio, ¿sí? Es para resarcir ese costo de oportunidad. Y ya hay una tabla del INEGI, por cierto, en donde se puede hacer un cálculo, es muy interesante, se puede hacer un cálculo de cuánto tiempo te dedicas al hogar y a los hijos y a hacer la comida y a limpiar la casa, etcétera. Pones ahí el número de horas por semana y te hace un cálculo de cuánto representa en dinero anual esa dedicación que tú le diste. Y esa tabla es bastante relevante porque la puedes utilizar incluso como ejemplo o como una referencia de con cuánto dinero tendrían que resarcir esa dedicación al cuidado del hogar y de los hijos. Chequen esa información, es muy interesante. Justamente Julio Castillo nos hizo esa pregunta, ya quedó contestada. Por el tiempo, la temporalidad se tiene que dar pensión. Y aquí la licenciada Lucy Rodríguez nos hace una pregunta. En la pensión compensatoria para la cónyuge, siendo el cliente el ex esposo, si la esposa trabajando siempre no fue ama de casa mayormente, aún así demostró que ella trabajó siempre, aún así se le debe de aceptar esa pensión. No hay hijos menores de edad ni estudiando. Bueno, cada caso tendrá que ser estudiado en concreto, en sus características muy específicas. ¿Por qué? Porque incluso también hay sentencias y hay criterios de la Corte donde nos dicen, hablan de porcentajes incluso, ¿cuánto tiempo te dedicaste al cuidado del hogar y de los hijos? Hay quien se dedica el 100%, hay quien se dedica un 50% porque trabaja medio tiempo, hay quien se dedica al 30%, o incluso se habla de una administración remota del hogar. Es decir, cuántas veces la mamá que trabaja de tiempo completo, de todas maneras administra de manera remota a su hogar. Es decir, la clásica de, mi hijo ya voy para allá, saca el pollo, velo descongelando, prepáralo de mañana, y a pesar de que trabaja todo el día, en el caso, volvemos a la idiosincrasia mexicana, en el caso de los hombres, pues llegan de trabajar todo el día y llegan y a ver el partido, a ver la tele y a descansar, claro. Cuando la mujer en realidad llega por el tercer o cuarto turno, ¿no? Entonces, todo esto se toma en cuenta, por supuesto, y el hecho de que una mujer trabaje no implica necesariamente que no administre el hogar, como lo he estado diciendo. Ahora, también hay cierto sesgo, y lo tengo que decir tal cual, que favorece a la mujer en este caso, ¿no? Lo de la perspectiva de género, en mi opinión, es algo cuestionable, pero bueno, obedece a ciertas circunstancias históricas reales de nuestro país. Sí hay una consideración también de cuando ambos participan en la administración y en el cuidado de los hijos. Esto en la época de nuestros papás, de nuestros abuelitos, ustedes le pueden preguntar a sus abuelitos. Era impensable, por ejemplo, que un abuelito le cambiara el pañal a un bebé, ¿no? O sea, claro. No, eso era trabajo de la mujer. En cambio, de las generaciones actuales, el papá, el padre de familia, participa de manera más activa en el cuidado de los hijos y esto se ha ido emparejando. Entonces, la respuesta es un poco complicada, Lucy, me da gusto saludarte.
es un poco complicada porque se tendrán que atender a cada circunstancia de cada caso en específico. Así es, como les comentábamos hace rato, pues cada historia es particular, cada hogar, cada persona, cada pareja es muy en particular, es un caso en concreto que habría que estudiarse más a fondo. Ahorita estamos desde la parte general y también, ahorita vamos con otra pregunta. Hay otra muy interesante. ¿Qué sucede con los bienes adquiridos durante la relación cuando existe matrimonio bajo separación de bienes o cuando las personas vivieron en concubinato? Bueno, esa es una de las preguntas más relevantes porque es una de las diferencias abismales que hay entre el matrimonio y el concubinato. Y aunque a muchos de nosotros los abogados, incluyéndome, no nos satisface todavía el criterio que ha tomado la Corte o los diferentes tribunales, pues así es como se ha estado aplicando últimamente. Aunque es algo muy dinámico todo esto, ¿no? Entonces probablemente un poco más adelante vayan a cambiar esos criterios. ¿A qué me refiero? Dentro del matrimonio tenemos en realidad la oportunidad de elegir el régimen patrimonial bajo el cual nos vamos a casar. Y viene tal cual en el formato, en la solicitud de divorcio, si tú quieres casarte por bienes separados o por sociedad conyugal. Muy poca gente sabe incluso que puede ser un régimen mixto, ¿no? A través de capitulaciones matrimoniales, es decir, decidir cuáles bienes entran en una sociedad conyugal y cuáles se quedan por separado. Pero en el matrimonio es muy clara la situación del régimen patrimonial, ya sea por sociedad conyugal, lo que mucha gente conoce como bienes mancomunados, es decir, todo lo que se adquiera dentro del matrimonio es a partes iguales, no importa el nombre de quién está. Y en el caso de la separación de bienes, donde cada quien tiene lo suyo. Bueno, voy a terminar con el matrimonio y ahorita me voy al concubinato. Cuando hay un régimen de separación de bienes dentro de un matrimonio y hay un divorcio, en el caso de la sociedad conyugal no hay tanto problema porque en caso de un divorcio pues es mitad y mitad para cada quien, ahí no hay ninguna situación. Pero en el caso de la separación de bienes, cuando alguno de los dos, insisto, no se habla de hombre ni mujer, cuando alguno de los dos tiene considerablemente más bienes a su nombre que el otro tiene derecho a una compensación hasta por el 50% de los bienes de su cónyuge o de su excónyuge. La ley dice hasta el 50, puede ser un 20, un 30, un 40, dependiendo del criterio del juez y lo que se pueda demostrar. Es decir, ya el hecho de elegir separación de bienes o sociedad conyugal ya no es tan relevante en la actualidad. Ahora, ¿qué pasa con el concubinato? En el concubinato, a diferencia del matrimonio, no hay un régimen patrimonial. Y ahí nos complica toda la situación porque eso significa que los bienes que se adquieran durante un concubinato no entran en ningún régimen patrimonial, ni de separación de bienes, ni de sociedad conyugal, y por lo tanto no es considerado para efectos de alguna compensación o de alguna repartición de los bienes, a menos que tú demuestres de que hubo una participación económica de tu parte en alguna de esas adquisiciones, pero generalmente no es así. De hecho, hay una tesis muy interesante de la expresidenta ministra de la Suprema Corte, Norma Piña, en donde explica esta situación de manera muy puntual. Lo resumo. Tú tienes la decisión de contraer matrimonio o de optar por el concubinato, la unión libre. ¿Por qué la gente opta o elige la unión libre? Porque no quiere sujetarse a las reglas de un matrimonio. Entonces dice la exministra, no puedes elegir para ciertas cosas sí y para lo que no. O sea, para lo que sí me conviene sí y para lo que no me conviene no. Como decimos coloquialmente, o somos o no somos. Exacto, entonces dice ella, esa es una de las grandes diferencias. Si quieres tener ciertos derechos patrimoniales, pues contrae matrimonio. Si eliges el concubinato, va a ser con todas las reglas que no aplican para el matrimonio. Insisto, esto yo creo que en ciertos casos es injusto, porque verdaderamente pues hay concubinatos que llevan 30, 35 años donde se hizo mucho patrimonio y pues va a quedar a nombre del que esté y la otra persona no tenga derecho a nada a menos que demuestre que haya participado económicamente. Yo creo que esto eventualmente tiene que ir cambiando, pero es un poco más complicado porque entonces ya estaríamos aparejando al 100% el matrimonio con el concubinato. Claro, y precisamente por eso existen diferencias. Exacto. Nos pueden parecer injustas, nos pueden parecer justas, claro, desde la perspectiva de la óptica que cada persona se encuentra. Porque para una cuestión me puede favorecer, para otra me puede perjudicar.
al final entra siempre esa subjetividad, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. A ver, vamos a la parte de preguntas. Claro. De los que nos están viendo. Nos dice aquí Chris Arthur. Muy bien. Si mi concubina fallece y no procreamos hijos, ¿su familia de ella tiene derecho a reclamar bienes que hayamos adquirido durante el concubinato? Bueno, hola Cristian, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cuando una persona fallece, como decíamos hace ratito, cuando hay un acta de matrimonio, no hay tanto problema porque el acta de matrimonio es la prueba plena que genera esos derechos, en este caso sucesorios. Evidentemente estamos hablando de una sucesión intestamentaria, o sea, supongo que te refieres a cuando no hay un testamento. Porque cuando hay testamento se cumplen las disposiciones del testamento, claro, a menos que no se haya considerado por ahí un acreedor alimentario que se consideraría también para efectos de la sucesión, aunque no esté señalado en el testamento. Que es esa cuestión. Claro, pero en este caso supongo que hablas de una sucesión intestamentaria, es decir, cuando no hay testamento. Muy bien. Cuando fallece, en este caso alguno de los cónyuges, no hay problema porque de inmediato se generan esos derechos sucesorios para la viuda o el viudo. En este caso, en el concubinato, también existen esos derechos para la concubina o el concubino, pero antes tienes que demostrar que existió un concubinato. Una vez teniendo la declaración de concubinato por parte de un juez, entonces tendrás todos los derechos señalados en el código para aquel concubino o concubina que tiene derechos preferentes, por supuesto, en cualquier situación sucesoria. Pero antes necesitas un movimiento anterior para poder ser declarado como beneficiario o como heredero o legatario. Así es. Sí, claro, es lo que le comentábamos hace rato. No basta con lo que le digas al juez, tú puedes contar la historia y a lo mejor puede ser cierta, ¿no? Desde la perspectiva de la concubina que estás preguntando, Cris. Sin embargo, como lo dice mi amigo, nuestro invitado, pues hay que acreditar primero, ¿no? Ese concubinato. Así que primero vamos paso a pasito. Una vez que ya di el paso 1, entonces ya me voy con lo siguiente, ¿vale? Y esto nos lleva, precisamente hablando de lo mismo, a la siguiente pregunta. ¿Qué derechos sucesorios tiene una persona concubina cuando su pareja fallece sin haber otorgado testamento? Prácticamente es lo que acaba de decir. No sé si te gustes agregar algo más. Sí, claro. Bueno, esto curiosamente para nosotros los abogados litigantes es más común en las acreditaciones de concubinatos cuando uno fallece que cuando están vivos, ¿sí? Es decir, cuando hay cuando ambos concubinos, hay una separación, bueno, pues generalmente hay una situación ahí de demandar alimentos, etcétera, pero no se requiere como tal una declaración de concubinato dentro del juicio de alimentos. Pero en el caso del derecho sucesorio, sí existe antes una necesidad de declararlo como concubino para poder tener acceso a la sucesión. Esto es muy común, sobre todo tratándose de los fallecimientos de concubinos, para tener acceso a la afore, a la pensión por viudez, a todas las situaciones que quizá no son sucesorias como tal, hablando de masa hereditaria, porque a veces no hay masa hereditaria, pero sí para derechos de otro tipo, como en el caso de la seguridad social, es muy común que hagamos acreditación de concubinos fallecidos. Y pues son las mismas necesidades que hablábamos hace ratito, ¿no? O sea, con fotografías, con testimonios, con documentos, todo aquello que a consideración del juez sirva para declarar que la persona fallecida verdaderamente estaba en concubinato con el concubino superviviente. Bien, esperemos haya quedado respondida la pregunta. Y vamos con otra muy interesante. ¿Una persona puede estar casada y al mismo tiempo generar derechos derivados de otra relación de concubinato? Esa pregunta es muy interesante y vamos a contestarla al regreso de nuestro próximo corte. También vamos a dar ciertas recomendaciones, etcétera. Pueden seguir formulando algunas preguntas, pero básicamente lo más preponderante, lo principal, ya ha quedado respondido, ya ha quedado sentado. Pero esta pregunta que viene es muy interesante, entonces no se nos vayan, quédense aquí con nosotros, apreciable público de Radio Mex. Esto es Zona de Expertos en el área jurídico-legal
con el maestro en Derecho Familiar Leonardo Moreno González y su servidor, licenciado Carlos Avilés. Regresamos. Estás escuchando Radio Mex, la radio de hoy. El mundo entero pone la mirada en el fútbol y en México se viven momentos inolvidables. Por eso llega Hola México 26, el espacio que te acompañará con toda la información, resultados, próximos encuentros, curiosidades, cultura, tradiciones y las historias que están marcando este evento deportivo. De lunes a viernes, a las 5:10 de la tarde. Hola México 26, porque la pasión se escucha en Radio Mex. 20 años juntos. Los bosques son el hogar de miles de especies, pero la tala ilegal los destruye, poniendo en riesgo la biodiversidad. Si eres testigo de tala ilegal, no te quedes en silencio. Denunciar ante la Profepa ayuda a combatir este delito y a proteger la vida silvestre. Tu denuncia puede detener el daño y ayudar a preservar nuestros bosques y proteger a sus habitantes. Denuncia la tala ilegal. Acércate a la Profepa. Los bosques son irreemplazables. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Gobierno de México. El doctor César Lozano llega a Radio Mex. Escucha Por el placer de vivir de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche. ¿Qué es lo que te apasiona hacer? Y dedícate a lo que eres bueno. Sí, hombre, es que no falta quien está imprudente. Oye, ya tienes novio. No le andes preguntando. Estoy aquí cayendo, yo me resbalé solito. Un programa ameno, constructivo y muy divertido. No te lo pierdas. Solo por Radio Mex. 20 años juntos. ¿Buscas tus marcas favoritas y el mejor plan para disfrutar en grande? La mejor opción es Forum Buenavista, donde cada visita se convierte en una experiencia inolvidable. Descubre increíbles bazares, talleres para toda la familia y eventos especiales que harán de tu día algo único. Visítanos en Eje 1 Norte Mosqueta, número 259 en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Ciudad de México. Y vive grandes momentos con quienes más quieres. Síguenos en Facebook e Instagram como Forum Buenavista y entérate de todas las novedades. Forum Buenavista, donde están tus marcas favoritas y los mejores momentos. Radio Mex, 20 años juntos de ser la radio de hoy. Ese solo necesitas ponerle play. La música que te gusta. Play a las risas. Play a enterarte de todo sin complicarte. Eso pasa todos los días en De Todo con Mayet. Un espacio para escuchar, disfrutar y conectar con espectáculos, entrevistas, tips y la mejor vibra. De 12 a 2 de la tarde por Radio Mex. 20 años juntos de ser la radio de hoy. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Tu música merece un escenario. Talentos desde la web, solo por Radio Mex. Radio Mex, 20 años juntos de ser la radio de hoy. CineDot, el punto de encuentro entre tu celular y la pantalla grande. Disfruta tus películas acompañadas de lo mejor de nuestra dulcería sin tener que hacer fila. Conecta con los mejores estrenos en cinedot.com.mx o descarga la aplicación CineDot Conéctate. Cada mañana, cada tarde, cada noche, hay una historia que nos une, tu historia y la nuestra. Durante 20 años, Radio Mex ha estado contigo, acompañando tus alegrías, tus retos y cada paso de tu camino. Hoy celebramos lo más importante, estar juntos. Radio Mex, 20 años juntos de ser la radio de hoy. Estás escuchando Radio Mex, la radio de hoy.
Apreciable público de Radio Mex, buenos días de nuevo. Soy su servidor, licenciado Carlos Aviles Poe, y el día de hoy con nuestro gran invitado, licenciado y maestro en Derecho Familiar, Leonardo Moreno González. Estamos hablando de un tema muy interesante, matrimonio y concubinato. Ya dimos muchísima información, vamos a seguir contestando preguntas. Nos quedamos antes del corte en pausa con una muy interesante, pero previamente a esa vamos a darle la respuesta a una pregunta que hizo muy interesante Víctor Tapia. Y ya se me perdió. ¿Qué sucede con los bienes si uno de los integrantes del matrimonio del concubinato fallece sin dejar testamento? Bueno, esa ya quedó contestada, esa fue otra, si mal no recuerdo, pero por aquí vi una que nos hizo antes. Aquí está. Bueno, le mando un gran saludo, Víctor Manuel Tapia Ramírez. ¿Qué diferencias existen entre la disolución del matrimonio mediante divorcio y la terminación del concubinato? Es una gran pregunta. Sí, gracias, Víctor, gracias por estar conectado. Es una gran pregunta. Si nos referimos a los efectos de las terminaciones de las relaciones, por ejemplo, en el caso del matrimonio y el concubinato, ya hablamos un poquito acerca de ellos, que prácticamente tienen los mismos efectos en cuanto a obligaciones alimentarias, asistenciales, etcétera. Si te refieres propiamente a la formalidad de la terminación de dichas relaciones, sí hay una diferencia. ¿Cuál? En el caso del matrimonio sí requiere de haber un procedimiento que nosotros lo llamamos divorcio, que es propiamente la disolución del vínculo matrimonial y tiene que ser declarado por una autoridad judicial. En algunos estados me parece que ya incluso se puede a través de notario. Pero tiene que ser una persona o una persona que tenga fe pública, una autoridad que tenga fe pública. Bueno, el notario no es autoridad, pero se asimila. Entonces sí tiene, claro, sí tiene que haber un acta como tal o una formalidad. Algo muy importante que ahorita que mencioné acta y para todo nuestro público, la sentencia de divorcio, si bien es cierto, es una prueba plena de que ya no existe el vínculo matrimonial, siempre hay que anotar esa sentencia en el registro civil. Esto se los digo muy a propósito, porque es común de que la gente cuando dice, bueno, ya tengo mi sentencia de divorcio, pues ya quiere decir que ya estoy divorciado. Sí, propiamente sí. Pero en el registro civil, si no se da una inscripción, si no se da una información, si no se lleva una sentencia, unas copias certificadas de la sentencia de divorcio al registro civil, todavía vamos a aparecer administrativamente como casados. Entonces hay que cumplir siempre con ese último requisito para evitar complicaciones. En el caso del concubinato, como se trata de una relación no de derecho, sino de hecho, que únicamente se da de forma circunstancial, luego entonces también las separaciones de la misma forma. Es decir, no se requiere de alguna formalidad o de algún trámite en específico para dar por terminada la relación de concubinato. Así como empezó con la vida en común, cuando se deja de haber una vida en común, entonces se considera que ya no existe concubinato. Esto sí ha provocado ciertos conflictos, sobre todo cuando quieres ejercer aquellos derechos derivados de la separación, como en el caso de los alimentos, porque tienes que demostrar tienes que demostrar que existe el concubinato, pero aquella persona que no esté de acuerdo en dar alimentos, etcétera, va a tratar de demostrar que el concubinato feneció o terminó desde hace ya tiempo, como para evitar... O que incluso no se dio. O incluso no se dio, claro. Claro. Aunque recordemos que la obligación alimentaria es imprescriptible, no importa cuánto tiempo pase. Así es. Perfecto, espero haya contestado la pregunta. Y ahora sí vamos a continuar con la que formulamos antes del corte. ¿Una persona puede estar casada y al mismo tiempo generar derechos derivados de otra relación de concubinato? Bueno, espero que me invites para otro programa porque no es muy extenso. Pero voy a dar la respuesta concreta. Sí y no. ¿Qué significa esto? Okay. Como requisito legal, cuando uno de los concubinos esté casado con una persona distinta, ya no existiría propiamente el concubinato como requisito legal. Sin embargo, la Corte, hay un cuaderno de jurisprudencia, me parece que es el número 4, donde vienen varios casos específicos donde, a pesar de que exista una unión matrimonial con persona diversa, sí se considera que existió concubinato.
Algo muy sencillo, por ejemplo, hay un caso que explica de un concubinato que duró 49 años, y que al momento de que hubo esta separación, la concubina le demanda pensión alimenticia y él se defiende diciendo que nunca existió concubinato porque él siempre estuvo casado con otra persona. Lo cual, volvemos a lo que mencionábamos casi al principio, el derecho ha dejado de ser un tanto positivista para volverse un poco más justo. Es decir, si una persona que vivía en común con alguien 49 años no le genera ningún derecho, sería harto injusto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, a pesar de que exista una unión matrimonial, si las circunstancias a consideración de los juzgadores, de las personas juzgadoras, son suficientes para considerar que se generan derechos como concubinato, a pesar de que haya un matrimonio, sí se pueden generar. Pero esto es, volvemos a lo mismo, cada caso en particular con un estudio muy minucioso de cada circunstancia, porque no se va a dar en todos los casos, por supuesto, solamente aquellos en los que la justicia prevalezca sobre el derecho, sobre la ley. Claro. Tomen en cuenta todo esto y sumándole un poquito, ya dio esa recomendación nuestro invitado sobre cuando, el divorcio es otro tema, ¿no? Tendremos otro espacio para hablar de divorcio, pero dijo algo muy importante, porque también me viene a la idea una información que he escuchado mucho, ya tiene tiempo que no lo escucho la última vez, pero lo escuché mucho tiempo. Hay gente que cree que al separarse, cuando hay matrimonio, pues es que dicen las leyendas urbanas o alguien, y ahora el TikTok y demás redes que malinforman a la gente, por eso infórmense con los expertos como el que teníamos el día de hoy, que después de cierto tiempo automáticamente ya quedo divorciado. No es cierto, o sea, tú puedes separarte físicamente de tu esposo, de tu esposa. Puedes llevar 10, 20, 30 años separados. Si nunca se promovió un juicio de divorcio y no se disolvió ese vínculo matrimonial, legalmente siguen casados. Aunque hayan hecho vida después en concubinato con otras personas, o inclusive se hayan vuelto a casar, ese matrimonio sigue vigente. Por otro lado, cuando se llevó a cabo la disolución del vínculo matrimonial y hay una sentencia, pues mucha gente también no hace lo que dijo el maestro, no inscribes en el registro civil correspondiente donde está la anotación de esa acta de matrimonio esa disolución ordenada por un juez en esa sentencia. Tienen que hacerlo, pongan mucha atención, háganlo, porque administrativamente, lo dijo él, sigues casado. Para el registro civil sigues casado. Sí hay una sentencia por un juzgado de lo familiar que dice que ya se disolvió ese vínculo matrimonial, sí, pero no hiciste el trámite ante el registro civil con el acta de matrimonio en copia certificada y la sentencia en copia certificada para hacer el trámite. Obviamente es un trámite que cuesta, como todo. Llegas con esos documentos y tu oficio expedido por el juez para que se disuelva ese vínculo matrimonial, pero mucha gente no lo hace. Entonces después de eso acarrea problemas, sobre todo cuando viene el fallecimiento de las personas, etcétera, etcétera, porque aparte, esa es otra, tú estarás de acuerdo conmigo, amigo, que tenemos mucho la cultura en México, digo, no me atrevo a decir que en el mundo, pero en México tenemos la cultura de resolver el problema ya que lo tenemos encima, no de prevenirlo, ¿vale? Entonces creo que sería una recomendación importante para todos los radioescuchas, prevengan, ¿vale? Entonces no dejen las cosas, hay que hacerlas bien y por supuesto pues siempre acérquense a personas que saben, a expertos como el que tenemos el día de hoy, que por cierto, aparte de todo su currículum, toda su trayectoria, también es catedrático. Ese detalle se me olvidó mencionarlo. Y pues vamos a cerrar con eso, con nuestro invitado. ¿Nos puedes compartir, por favor, maestro, tus redes sociales, tu número telefónico, correo electrónico, dónde te encuentra la gente para que se acerquen con él y se les solucione todos los problemas legales que puedan tener? Sí, claro que sí. Mi teléfono es el 55 44 22 23 11. Mi correo es leomoreno713@gmail.com y en mis redes sociales me encuentran con mi nombre completo, que es Leonardo Moreno González. Con todo gusto. Ahí tiene número telefónico, correo, redes sociales. Recuerden, apreciable público de Radio Mex y para todos, acérquense a los expertos, hagan las cosas bien, infórmense antes de dar un paso y por supuesto no lo dejen, pues como decimos coloquialmente, en saco roto. Esperemos que esta transmisión, este programa muy especial del día de hoy, les haya sido de su agrado.
Ya tendremos oportunidad de hablar de otros temas, porque obviamente pues pensión alimenticia, divorcio, todas estas cuestiones que se derivan de esto, pues son temas que conllevan mucho espacio y mucho tiempo, y pues propiamente le vamos a dar el espacio a cada uno de ellos. Esperemos que haya sido de su agrado, que les haya gustado, que tengan un gran día. Gracias por ser y estar, y nos vemos dentro de 15 días. Buen día, muchas gracias. Gracias a todos. Así continuamos otra edición de Zona de Expertos. Gracias por acompañarnos y por ampliar tu conocimiento con nosotros. Nos escuchamos de nuevo de lunes a viernes, de 11 a 12 p.m. por la radio de hoy.